Voces de Cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Buenos días, estamos en el programa de las Voces de Cambio. Este es un programa que tenemos cada 8 días y siempre invitamos a gente que nos puede aportar algo para el país, para la sociedad y para el mundo. Entonces hoy tenemos aquí, vamos a tratar el tema, es un tema muy crudo que se llama, y es una pregunta, alta reprobación en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Michoacana, entonces, y las causas, etcétera. Entonces para eso hemos invitado a un estudiante brillante en la carrera en la misma facultad, como profesor y como director de la facultad, Leonardo Romero Muñoz, y pues queríamos preguntarle, pues, ¿cuáles considera que son las causas por las cuales exista un alto índice de reprobados en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Michoacana? Ya, pues gracias por la invitación, buenos días. Ahora como exdirector, ya no como director, a hacer la precisión. Yo quisiera dar mi punto de vista personal acerca de las causas que tenemos ahí en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y en general en las ingenierías en la Michoacana y en el país. Primero quisiera retomar el punto de las competencias en el área de matemáticas. Tengo algunos datos del programa PISA, que es el programa para la evaluación internacional de estudiantes, aplicado a estudiantes de 15 años, donde miden competencias de matemáticas, ciencias y lectura. Y al ver los resultados en matemáticas, por ejemplo, veo un enorme contraste entre el promedio de los países de la OCDE, América Latina y México. Por ejemplo, en el nivel 6, la OCDE tiene un 3.3% de estudiantes en ese nivel muy alto, en México 0. En el nivel 5 tenemos en la OCDE 9.3 y en México 0.6. Sí. En el nivel 4, 18.2 contra un nivel en México de 3.7. O sea, es una enorme diferencia. Y lo que vemos, al menos en lo que se presenta aquí en estos documentos, es que evalúan la capacidad de aplicar las matemáticas en la resolución de problemas, no en la mecanización. Los niveles más bajos son prácticamente en situaciones poco complejas, muy sencillas. Esto lo que denota es que es un problema nacional de la educación en matemáticas en todo México, y es un problema que se refleja en todos los niveles, incluyendo el de nosotros. Muy bien. Bueno, yo quiero a lo mejor poner en duda esta apreciación de la prueba PISA, porque, bueno, la prueba PISA viene de la Organización para el Comercio y Desarrollo, de la OCDE, pues, sí. Y entonces hay muchos autores, uno que es muy respetable para mí se llama Guaboites, y dice que la OCDE está reprobada, o sea, desde el punto de vista de que sus parámetros de mediciones en competencias son parámetros no adecuados para evaluar a la gente. O sea, es otro punto de vista. Y como sabemos, la OCDE es una empresa, es una organización de los países más poderosos, que son los que dicen por dónde debe de caminar el mundo, y vemos que donde va caminando el mundo como que no está muy bien. Entonces, bueno, yo pongo en duda eso. Pero ¿cuáles son las causas que ahondando directamente en nuestra facultad de Ingeniería Eléctrica? Quisiera poner las causas en el contexto primero, porque de otra manera no lo podemos entender. En algún momento el exdirector de Ingeniería Mecánica me decía que en un estudio que él había hecho, las eficiencias terminales de carreras de ingeniería andaban del orden del 25% a nivel internacional. Quiere decir que a nivel internacional de ingeniería son números bajos, no estamos en el orden de 80-90%. Ahora bien, si decimos... ¿no? Uno de cada 4. Sí. Uno de cada 4. A nivel internacional. Ahora, si nosotros desconfiamos de la prueba PISA, que puede ser muy razonable, en nuestros exámenes de ingreso los números no son muy diferentes. O sea, a lo mejor 1 de cada 10 es el que anda más o menos con un buen nivel de competencias en el área de matemáticas. Es un problema fundamental, o sea, el ingreso refleja las deficiencias en matemáticas no por la prueba PISA, sino por los maestros que hacen los exámenes de admisión. Si nos atuviéramos estrictamente a los exámenes de admisión, ingresaría 1/10 de lo que ingresa actualmente en la facultad.
En lugar de tener 300 alumnos que ingresan o 400, tendríamos 30 o 40 alumnos. Esa sería la realidad. O sea, con lo que vivimos es que ingresan con una serie de deficiencias y desmotivaciones enormes. La Universidad Michoacana pues tiene una gran trayectoria de ofrecer una oportunidad a los estudiantes y no niega esa oportunidad. Y esa es una primera causa de que los índices de aprobación van hasta niveles muy altos, ¿no? ¿Cómo nos llegan los estudiantes? Ahora, eso es por un lado de las causas. Yo creo que nos llegan con una serie de deficiencias, pero ya están ahí. O sea, ¿cómo le hacemos ahora? Sería la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con esos estudiantes que nos llegan, ¿no? Sí, la política de la universidad es darle cabida a todo el que quiera entrar. Prácticamente sí. Este semestre en la facultad así fue. O sea, todos los que presentaron el examen hayan sacado 0, porque hubo muchos ceros, sí, acceden, ¿no? Entonces, bueno, pero tenemos un antecedente mal, antecedente, vienen los alumnos mal preparados. Sí, a nosotros ya nos tocaría a nosotros como facultad resolver esos problemas, o tendríamos que decir de plano, eso no sirve para nada. Hay las dos opiniones. Yo creo que hay profesores que piensan que los niveles de admisión deben ser estrictos, es decir, los que cumplen entran y los que no cumplen no tienen, no se diría que no sirven para nada, sino no cumplen el nivel de ingreso para entrar aquí a la facultad. Puede ser otras carreras, puede ser otras opciones, ¿no? Y la otra es, si tienen el interés de entrar a la facultad, pues a lo mejor tienen una cierta intención de dar un buen desempeño, de hacer el esfuerzo, y pues lo otro sería apoyarlos. En general en la universidad yo creo que se ha tendido a hacer esto. Por ejemplo, veo facultades como Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica que tienen remediales en las tablas para los estudiantes que no tienen un desempeño adecuado, ¿no? Yo creo que eso nos está faltando a nosotros en la facultad, remediales. O sea, ver cursos para que los alumnos se pongan más o menos. Ahora, y a veces que nosotros como maestros hablamos de lo que nosotros vemos. No hablamos de lo que los alumnos ven, o sea, ven en nosotros. Sí. Y bueno, si uno le pregunta a muchos compañeros, les pregunta uno, oye, ¿por qué? No, pues es que mira, traen una mala actitud, no son flojos, algunos son tontos, sí, con otras palabras, por supuesto, pero entonces dicen eso. Entonces, yo es que estoy viendo objetivamente las cosas, de un objeto a otros objetos. Yo veo eso, pero no preguntamos lo otro, o sea, ¿qué ven ellos en nosotros? ¿Tú qué crees que si quieres que le entremos por ahí o le seguimos por donde vas caminando? Yo creo que tengo algunos presupuestos para una buena actividad docente, quisiera compartirlos. Tal vez una premisa que es obvia para los estudiantes. Me acuerdo cuando yo era estudiante, podía definir perfectamente cuál era un buen profesor y cuál era un mal profesor. Cuál profesor que motivaba, un profesor que iba y nada más pasaba, o sea, pasaba sin ninguna marca en el estudiante, ¿no? Hay que pasar esa materia porque no tiene nada relevante. ¿Y qué porcentaje encontraste a lo largo de tu carrera? De profesores que tú dijeras, sí y otros no. Yo creo que a mí me tocó tal vez como la mitad y la mitad. Quizás por ahí cuando... Entonces también el alumno podría pensar, esos profesores no sirven para nada y estos sí son buenos. El 50%. Es probable que sí suceda eso. Entonces también buscar esas aunque razones. eso también depende de las afinidades. A lo mejor también el gusto por algunas materias es más fuerte y bueno, identifico que ese profesor me puede dar algo más, y el gusto por otras materias no puede ser tan fuerte y digo, pues esta como que no me late y pues no le... Y a lo mejor la misma figura del profesor no hace que sea muy interesante, ¿no? O sea, puede ser causas también personales. No quiero decir que todos lo sean así 50 y 50, pues es mi visión. Otra persona puede tener claro. Una visión Bueno, tú fuiste un alumno pues, de excelencia, ¿no? Lo has sacado arriba de 8 por medio, seguramente. Sí. ¿Cuál promedio? 9. Sí, entonces eres una excepción en la facultad. O sea, por supuesto, alumnos que salen con 9 prácticamente ¿no? ahí en la facultad. Hay poquitos. Muy poquitos, o sea, se dice somos muy poquitos. Entonces, ese es un parámetro, ¿no? Que también habría que ver con los muchachos. Queremos a veces que los alumnos se desempeñen, bueno, no como yo, como tú te desempeñaste, o sea, un hombre disciplinado, una persona trabajadora,
con ciertas capacidades, etcétera. Entonces, pues claro, permiten eso. Pero además tú tenías prácticamente resuelto también tu situación económica. O sea, no tenías que decir, hoy no tengo para comer, hoy no, etcétera. Entonces, son cosas también que tendríamos que tomar en consideración para ver el desempeño de los alumnos. Sí. Retomando el punto cómo mejorar, tengo algunas ideas. La premisa es que nadie puede dar lo que no tiene. Y eso como profesor y como estudiante es obvio. O sea, un profesor no puede dar el gusto por aprender si no tiene él el mismo gusto por aprender. No puede tener el gusto por el conocimiento y no lo puede contagiar si él mismo no está con el gusto por el conocimiento. No puede contagiar el gusto por pensar y por razonar y por resolver problemas si él no los resuelve. Claro. No puede tener el gusto por guiar a estudiantes si no lo hace con una sonrisa, contento, si no lo hace en forma amigable, si no lo hace atractivo. Así una cuestión subjetiva. Ajá. Tú fuiste director, sí. Se les hacía a los profesores, o se lo sigue haciendo una encuesta donde los alumnos se desempeñan. Es una encuesta que siempre ha permanecido oculta, nada más te la entregan a ti y no sabes cómo está el resto de los profesores. Tú conoces estadística. Ahorita en el CIA ya lo hacen para todos los profesores. Sí, lo hacen para todos los profesores, pero nada más lo conozco yo, el mío. Tú conoces el tuyo, pero no conocemos los de los demás. Entonces, tu percepción en ese sentido, como ¿qué cantidad de profesores realmente tienen esa vocación? O sea, que les guste dar clase, que tengan una actitud proactiva, amigable, de respeto, de cooperación con los alumnos. ¿Cómo qué porcentaje? Tú conociste esa estadística, por eso te lo pregunto. Hay de todos los profesores, desde lo que se desempeñan de forma excelente. Pero decir que tú dijeras, como dijiste hace ratito, 50% así, 50% asado. A falta de mayor información, quizás yo me iría en ese mismo 50 y 50%. O sea, entonces el 50% de los profesores de la facultad nos faltaría ser motivadores, buenos compañeros, etcétera. Entonces estamos hablando de eso. Sí. Entonces también podría ser una de las causas que previamente pudieron haber influido para que los alumnos que ingresan con nosotros tengan esas deficiencias. Sí. Pero pudiera ser eso. Entonces es un problema que está fuera de casi de nuestro alcance de resolver en este momento, ya una vez que están en la facultad. Sí. ¿Qué otra cosa nos podrían manejar, Leonardo? Algo que no hemos hecho en la facultad todavía con suficiente amplitud es lo de remediar deficiencias cuando el estudiante tiene la voluntad de hacerlo. O sea, no le ofrecemos causales o medios de que puedan ellos remediar esas deficiencias que ya tienen. Por ejemplo, sabemos que hay índices de reprobación altísimos. ¿Nos puedes manejar algunos? Por ejemplo, tú trabajas en la academia en la carrera para que entiendan, hay 3 carreras en la facultad de Ingeniería Eléctrica: Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica y Ingeniería Electrónica. Sí. La más numerosa es Ingeniería en Computación, que es donde tú estás. Sí. ¿Cuáles son los índices más o menos de ingreso y los que egresan? Tenemos un enorme problema de eficiencia terminal medida en el término de cuántos salen en 5 años. Exacto. De los que ingresan a los que terminan en 5 años, los números son horribles. A ver, ¿cuáles son? En Ingeniería Eléctrica, el dato que me pasaron, esto es de un año en particular, no es de todos los años. No, pero en computación. En eléctrica, bueno, en toda la facultad. Sí, en eléctrica andaba como del orden de 12%, electrónica como del orden del 8%, y en computación como del orden del 3%. Entonces, el 3% es un número enormemente bajo. Entonces, 3% en ingeniería en computación, sí. 12% en ingeniería eléctrica. Y 8 o 9% en electrónica, por ahí van. O sea que somos un desastre desde el punto de vista internacional. En 5 años, el programa está planteado para 5 años. Habría que ver cuántos salieron en 5 años y medio, o sea, en 11 semestres, cuántos salieron en 12, cuántos salieron en 13. Anteriormente se decía que la carrera de ingeniería eléctrica no salían en 5 años. Estaba el plan para 5 años, pero la media estimada eran 7 años, ¿no? Hoy son más. Yo creo que hoy son más. Entonces, para tener datos más realistas de cuántos salen realmente de una generación que entra y cuántos salen en el transcurso del tiempo, había que ser más los números a más semestres, ¿no? Pero el dato crítico de 3 alumnos, 3% en 5 años es un dato muy, muy bajo. Bueno, pero tiene su explicación también. Los de computación son los que vienen peor ubicados. Piensan que la computación no tiene que ver con ingeniería.
Con matemáticas. Con matemáticas. Entonces, cuando se dan cuenta de que llegan a una carrera de ingeniería y que no les hablan de computación, sino hasta el segundo o tercer semestre que ya entran, pues dicen, ¿a dónde me metí? Y después cuando entran a tu curso que dicen, ¿qué da el maestro Leonardo? Dice, matemáticas indiscretas. Discretas. Yo doy matemáticas discretas. Entonces, el problema es también orientación. Sí, entonces vienen con deficiencias previas, sí. Vienen sin una orientación adecuada. Sí. ¿Qué hemos hecho en la facultad? Han sido insuficientes. Cada ingreso, cada agosto se les da un curso propedéutico donde se les dan pláticas del ámbito profesional de los ingenieros electricistas, electrónicos y de computación, pero eso es insuficiente. O sea, eso no, si bien a lo mejor les da un cierto panorama, no es suficiente porque llegan todavía con una enorme deserción. Cuando estaba en la dirección me llegaban casos de muchachos que decían, yo entré aquí porque en ese momento estaba el bachillerato abierto, casi porque no había otra opción por donde estar, pero en realidad ya me di cuenta de que aquí le llevan matemáticas y ya no quiero estar aquí, yo quiero irme a Derecho, ¿no? Sí. O yo quiero irme a Psicología, o quiero irme a otra carrera totalmente... No maltrates a los compañeros de Derecho porque nos van a... bueno, es real, sí, o sea, claro. sí, me llegaron casos que querían pasarse a Derecho. Ahora, esto no estará ligado, esto del bajo índice de aprovechamiento o alto índice de reprobación, no estará ligado con la intromisión en la autonomía de la universidad de estos organismos acreditadores que están propiciados precisamente por estos que estamos hablando, por la OCDE, la OCDE propicia que haya una acreditación y un conocimiento específico, es decir, ustedes tienen que conocer esto, no es lo que a ellos les interesa como países pues expoliadores, ¿no? Porque ellos, los de la OCDE son países expoliadores, todos son la mayoría de países que saquean de otros países para tener ellos la riqueza y gracias a ellos son del primer mundo. No tendrá que ver algo con esto que por ejemplo el CACEINOS, que es lo que nos acredita a nosotros, tiene algunos parámetros. ¿No están violando la autonomía o son los adecuados o tú qué piensas de esto de la acreditación? Yo creo que la acreditación es buena. La acreditación es medirse con otros parámetros que no son los internos. Yo siempre he pensado que debemos hacer las cosas bien y como efecto secundario debería ser natural que nos acreditaran, o sea, como efecto secundario. ¿Pero quién? Quien sea. La sociedad nos desacredita completamente. O sea, habría que ver parámetros donde nos desacredita, o sea, cuáles pueden ser opiniones individuales. Claro. Pero yo creo que la universidad cumple su función, o sea, hay egresados, esos egresados están trabajando. Cuando hemos visto en dónde están trabajando, estaban trabajando en la industria, ponen sus empresas, o sea, no son exitosos. Y estoy hablando de computación. Salen poquitos, pero salen bien. Yo te vería el éxito en otro sentido. Un exitoso es aquel que ayuda a la sociedad más. Claro. O sea, son dos parámetros. O sea, pero digo, la prueba PISA maneja una cosa, las acreditaciones manejan una cosa, y yo veo que lo exitoso para mí sería alguien que ayuda a la sociedad, ayuda al medio ambiente, ayuda, etcétera, etcétera. Nos quedan 2 minutos, dice su compañero. No sé, yo sé que es muy poquito tiempo, 3, yo sé que eres una gente muy ordenada, pero ¿con qué quisieras terminar? O sea, como ¿qué plantearías tú para los demás profesores y a los alumnos? Estamos viendo lo que es el plan de desarrollo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y los alumnos no conocen ni las estadísticas ni nada, o sea, aunque ponen el documento ahí, pues no se motiva para que lo discutan. Los maestros tampoco lo conocemos. Yo he preguntado a muchos maestros, ¿ya lo leíste? No lo he leído, no lo he leído. Entonces, ¿con qué te quedarías, Leonardo? Nos falta una mejor estrategia para resolver los problemas. Ahora sí, analizar y resolver los problemas. Yo he impulsado mucho la operación de los mecanismos de academias, un mecanismo natural en el caso docente. Ahí es donde debería darse la discusión, los planteamientos, las acciones a llevar a cabo. Sin embargo, eso no se ha llevado a cabo. O sea, las academias no funcionan. Las academias no se les ha participado de esto. O sea, no ha habido una invitación formal de decir esto discutas en las academias. O sea, no se ha pasado simplemente. Pudiera ser que se pase y no se reúnan, bueno, eso sería otro asunto, pero ni siquiera se ha pasado todavía a las academias. Entonces falta pasar a las academias. Yo creo que nos falta discutir muchos temas muy importantes. Por ejemplo, había notado aquí que nos falta ver cómo vamos a hacer con el servicio social, con las prácticas, con la vinculación.
Eso urge reordenarlo y vincularnos más con la sociedad. Hay un compromiso claro de muchos de nosotros con el desarrollo sustentable, o sea, eso tenemos que retomarlo en compromisos con los estudiantes. ¿Y no hay materias de esas en la universidad? No, digo, en la facultad. Ni siquiera opcionales. Terrible, convendría, ¿no? Poner una buena cantidad de materias de esta línea, es decir, para crear esa conciencia crítica. Terrible. Conciencia crítica, pensamiento crítico. Sí. Leonardo, me da mucha pena, porque tú eres un hombre muy ocupado, pero creo que nos diste algunos elementos como para que pues sigamos en la facultad viendo esto. Yo vamos a invitar a los alumnos para que vean, yo creo que esta propuesta que tú tienes e impulsar que todos trabajemos en ese camino, ¿no? Se te agradece, Leonardo. Okay. Muchas gracias. Voces de cambio.